¿Cómo puedo dar Robux a mis amigos, amigas, el vecino, la vecina, el primo, la prima? ¿Qué hago, Anthony? Hoy te voy a enseñar las 3 formas que hay para poder dar Robux a quien quieras. Todavía Roblox no ha puesto la opción de darle un botón y dar Robux. Lo siento, ¿no? Por eso estoy aquí, por eso te voy a enseñar en este vídeo, así que quédate hasta el final y vamos a empezar. Para esta primera forma necesitas tener un grupo de Roblox. ¿Cómo creo mi grupo de Roblox? Pues para eso te dejo aquí el vídeo para que puedas saber cómo crearlo y ya después te vienes a este. Una vez hemos creado nuestro grupo, le tendremos que dar, de normal está en sobre el grupo, damos a tienda y a crear o administrar objetos del grupo. Una vez aquí dentro, y atención que esto es lo nuevo de Roblox, antes no enviaba esta página, tenemos que darle a ver cómo y no nuestro personaje sino el del grupo, que en mi caso se llama Anthony DM así en separado. Le damos a objetos de avatar y dentro de aquí veis que pone ropa, accesorios clásicos. Le damos a clásicos, porque pensad que Roblox ahora mismo está a tope con estas nuevas skins, ¿no? Que parecen más humanoides que las típicas de Roblox. Las típicas de Roblox las llaman clásicas, ¿no? Y por lo tanto las camisetas ya están un poquito más camufladas. Antes ropa, pues es todo lo relacionado ahora con los nuevos avatares de Roblox. Le damos a clásicos, que son las camisetas de toda la vida y las más sencillas para poder dar los Robux. Y como veis ya viene seleccionado camisetas clásicas, si no le dais vosotros a camisetas clásicas. Una vez aquí toca crear la camiseta. Para poder dar los Robux necesitamos nuestro grupo y necesitamos crear una camiseta en nuestro grupo. Si esa persona te va a dar a ti los Robux, tú eres el que tienes que hacer esto. Si es la otra persona que va a recibir los Robux porque tú se lo vas a dar, es esa persona la que tiene que seguir estos pasos. Una vez aquí le damos a cargar recurso. ¿Qué es cargar recurso? Es poner una imagen. Como veis aquí abajo he hecho un montón de pruebas y básicamente tenemos que poner una imagen para poder crear la camiseta. Puede ser cualquiera, pero que no incumpla las normativas de Roblox, ¿vale? Que no ataque, no sean comentarios de odio, lo que sea. Una foto cualquiera de una cara mismo. La buscamos en Google y ya está. Descargamos una imagen y le damos a cargar recurso. En esta zona pondremos la imagen, que como vemos no puede superar de 20 megabytes. Le damos clic a la imagen, es esta la que he elegido, una cara sonriente, y aquí donde pone nombre es el nombre de nuestra camiseta. Pues ponemos aquí cara sonriente, lo que queráis en este caso. Y tendremos que poner una descripción. La camiseta para ser más feliz. Es obligatorio pues tanto el nombre como la descripción, pero podéis cualquier cosa y ya está. Le damos a cargar y una vez le hemos dado a cargar, como veis, aparece aquí abajo. Esta es la camiseta que acabamos de crear. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Como veis pone fuera de oferta y esto es porque no le hemos puesto un precio. Para poderle un precio y que la otra persona pueda darnos, ¿no? O nosotros dar los Robux, lo que debería de hacer es darle a en venta, ¿vale? Le damos a en venta y aquí tenemos que ponerle un precio a nuestra camiseta. Volvemos al inicio. En este caso, nosotros estamos creando el grupo, por lo tanto, somos la persona que va a recibir los Robux. ¿Cuántos Robux voy a recibir de esta camiseta, Anthony? Lo decides tú. ¿Y esto cómo? Pues veis, si veis, ganancias del creador. El creador, creadora somos nosotros. Tendremos que ponerle un precio a la camiseta equivalente a esos 50 Robux. ¿Qué quiere decir? Roblox, como veis, se queda el 30% porque el creador, que somos nosotros, se queda el 70%. Nosotros, si ponemos esta camiseta a la venta de un valor de 75 Robux, nos vamos a quedar con el 70%. Estos serían unos 52-53 Robux. Tendríamos que calcular, porque antes te lo ponía Roblox, pero ahora ya no se quiere hacer amigo de nosotros. Tendríamos que calcular
a cuánto ponemos la camiseta para poder, ¿no?, recibir esos Robux que queremos. Porque una cosa es lo que se va a gastar la persona y otra cosa lo que recibimos. Por esto mismo que estamos diciendo de que mediante esta camiseta, comprarla, Roblox se queda el 30% de las ganancias. No hay forma en la que Roblox no se quede con un porcentaje. Tienen que ganar sí o sí. Bueno, es que son ricos, son ricos. Por ello, en este caso, vale, necesito 50 Robux. Esa persona comprará esta camiseta con el valor de 75 para que a nosotros en el grupo nos llegue a 50. El mínimo de Robux que nos permiten tener una camiseta son 2 Robux. Una vez hemos puesto el precio, le damos a publicar. La venta de este tipo de recurso costará 10 Robux. ¿Quieres continuar? ¿Esto qué significa? Pues que además de tener un grupo de Roblox, que en este vídeo ya te cuento todo sobre el grupo, el precio y demás, hay que pagar 10 Robux para poder crear esta camiseta del grupo. Le damos a poner en venta y nos cobrarán 10 Robux. Esto hasta el último momento no te lo dicen, pero yo en este vídeo te lo digo y así antes de que lo hagas pues ya lo sabes. Roblox te cobra 10 Robux simplemente para crear la camiseta y poderla tener en tu grupo. Yo me voy a sacrificar. Tú lo que tienes que hacer es suscribirte al canal, le damos a poner a la venta. Muy bien. Aquí abajo pone camiseta actualizada. Ahora, ¿dónde está mi camiseta, Anthony? Vamos a creaciones, objetos de avatar clásicos y aquí abajo podemos ver cara sonriente, que es nuestra camiseta. Entramos y una vez ya hemos pagado, ya está en nuestro grupo. Ahora lo veremos. Sin volver a pagar podemos modificar el precio de esta camiseta tantas veces como queramos. Ah, no, que ahora ya no tengo tantos Robux, te puedo dar 25. Vale, pues cambiamos en este punto lo que cuesta la camiseta y le damos a publicar. Y como veis, no nos ha vuelto a cobrar, simplemente camiseta actualizada y ya está. Volvemos al grupo, a la parte de antes. Entonces, vamos a roblox.com, le damos a grupos, tienda. Una vez tenemos ya la camiseta aquí en la zona de tienda del grupo, importante, a mí me ha tardado como una media hora en aparecer la camiseta, así que si no sale en el momento, calma. Lo siguiente que hacemos una vez tenemos la camiseta es entrar a la camiseta y aquí le damos a los 3 puntos, eliminar del inventario. ¿Esto para qué sirve? Simplemente para dejar de tenerlo en inventario y que nos dé la posibilidad de poder comprar la camiseta. Así que le damos a eliminar. ¿Quieres eliminar permanentemente este objeto del inventario? Sí. Y ahora podríamos comprar la camiseta o la otra persona nos podría comprar la camiseta. En el caso que sea nuestro grupo y nosotros queramos recibir esos Robux, la otra persona tendría que comprar la camiseta que aparece en la tienda del grupo. Y por lo tanto el paso de eliminar el inventario no haría falta. Simplemente lo que hacemos es comprarla y ya estaría. Somos la otra persona. ¿Qué hacemos por lo tanto? Darle a comprar. ¿Quieres comprarle el recurso que se llama logo cara? Porque le he ido cambiando de nombre por si era eso, pero nada. El nombre del grupo por 2 Robux, comprar. Ya tendríamos la camiseta, nos carga y ya estaría en posesión, como pone aquí. Por lo tanto, esto le aparecería a la persona que compra la camiseta, que sería nuestro amigo o amiga, y la persona, en este caso, que nos quiere dar los Robux. Si nosotros queremos dar los Robux, es la otra persona que se tiene que crear el grupo, que tiene que crear la camiseta y nosotros comprarle esta camiseta. Importante, para poder hacer esto, las dos personas tienen que estar dentro del grupo, tanto el creador como el amigo o amiga que quiera dar los Robux, comprarlos, viceversa. Tenéis que estar los dos en el mismo grupo. La segunda forma de poder dar los Robux sería sin grupo. Le damos aquí a creaciones. Aquí, como veis, tenemos lo que se llaman experiencias, que son mundos ya predeterminados por defecto que crea Roblox cada vez que una persona se crea una cuenta y por lo tanto un perfil en Roblox. Tú te creas tu personaje y automáticamente tienes tu mundo, tu experiencia con tu nombre. Le daríamos clic y aquí volvemos a tener dos opciones.
si soy la persona a la que quiere que le den Robux, tendríamos que hacer lo siguiente. Le damos a la tienda aquí en nuestro mundo y le damos a añadir pase. Como veis, estamos de nuevo en algo nuevo, así que atención. Le daríamos a crear pase y aquí, como veis, cambiar. Pondríamos una imagen cualquiera que cumpla las normativas, le ponemos el nombre aquí, pues lo que queramos, sonrisa. Ponemos la descripción pertinente, en este caso no es obligatoria, y le daríamos a crear pase. Como veis, vuelve a estar aquí la sonrisa que se está cargando la imagen como nos ha pasado antes, que tarda un tiempo en aparecer en nuestro mundo. Pero en este caso, de momento, como también ha pasado antes, pone fuera de oferta. Esto significa que todavía no le hemos puesto el precio. Entraríamos aquí al pase, a ventas, objeto en venta, y aquí ponemos el precio del pase y por lo tanto los Robux que queremos que nos den a nosotros. No, porque recordemos que Roblox nos quitan el 30% y nosotros nos quedamos con el 70%. Significa que si yo pongo aquí 100 Robux, aquí abajo, como veis, aparecen, pues te vamos a dar 70 Robux. Si ponemos que cuesta 125, nos van a dar 87 Robux. Por lo tanto, si yo le digo a mi amigo o amiga, quiero 100 Robux, ¿vale? ¿Cuántos debería poner? Pues vamos probando, ponemos 143, 144... Lifehack. Si ponemos 144, por ejemplo, veis que saldría como que nosotros vamos a recibir 100 Robux, pero si ponemos 143, ¡pam!, también 100 Robux. Si ponemos 142 ya pone 99, pero nuestro amigo o amiga se ahorra un Robux que, cuidado, poquito a poquito a lo mejor te ahorras algo para una camiseta o algo interesante. Así que atentos y probando. Vamos a apurar al máximo simplemente para que Roblox no se quede con Robux de gratis, ¿no? Cuanto más ahorremos, pues mejor. ¿Qué quiero? Ah, mira, pues 2 Robux, ¿no? Guardar cambios. Y en este caso no nos cuesta Robux crear este pase. Importante, porque esta es la mejor opción de todas. El mundo ya está creado. Tenemos que crear un pase y no nos cobran por tener el pase. ¿Qué más quieres? Sin grupo y sin gastar Robux de más. Suscríbete. Una vez ya lo hayamos guardado, pues volvemos a Roblox, vamos a nuestro perfil, creaciones y entramos a nuestra experiencia, le damos clic. Aquí en tienda aparece el pase y por lo tanto la vía, ¿no?, de poder dar los Robux a aquella persona. Que este es mi mundo, la persona me compra aquí el pase. ¿Qué es el mundo de mi amigo o amiga, quien sea? Nosotros, si le compramos el pase, esa persona será la que recibirá los Robux. Tony, pero aquí pone que tienes, no me deja comprarlo, ¿qué hago, no? Si os aparece así, le damos clic, aquí a los 3 puntos, eliminar de mi inventario. Como somos los creadores, pues nos sale como no obtenido. Le daríamos a comprar. ¿Quieres comprar este pase? Sí, pues le damos a comprar. Esto sería la persona que quiere dar los Robux. Ya lo tenemos en nuestro inventario y ya se estaría realizando este pago. Importante, tiempos. Ya hemos visto que al crear la camiseta tarda un tiempo en cargar por el tema, ¿no?, de la imagen que cumpla los requisitos, etcétera. Depende de la persona, tardará un poco más, un poco menos. Cuando compramos, estas transacciones no son inmediatas, ni las del grupo ni las del pase. Las del grupo puede tardar más o menos unos 7 días. Todo puede variar, pero aproximadamente. Lo importante es que no es inmediato y por lo tanto tenemos que hacerlo con tiempo. ¿Hay alguna forma de hacerlo inmediato? No. ¿Dónde puedo ver cómo va este pago? En el caso del grupo, vamos a grupos, vamos a configurar grupo y en ganancias le damos clic y aquí aparece. Antes hemos pagado una camiseta de 2 Robux y por lo tanto nos dan 1 Robux. Robux pendientes, 1. Y aquí aparecería 0. ¿Esto qué significa? Que estos Robux de aquí no los podemos gastar todavía. Tienen que pasar estos 7 días aproximadamente que os estoy diciendo. En el caso del pase, lo que teníamos que hacer sería irnos a creaciones,
dentro de nuestra experiencia y aquí arriba que pone ver análisis. Una vez dentro nos vamos a donde pone monetización, vista general y aquí como podemos ver sale aquí abajo pases un Robux y por lo tanto estos serían nuestros Robux pendientes. Otro dato importante, ¿dónde recibo estos Robux? En el caso del grupo, los recibirás dentro del grupo. Esa persona que reciba los Robux, los recibe dentro del grupo. La persona que recibe los Robux del pase, los recibirá directamente en su cuenta de Roblox. Cada uno ya elige la opción que quiere. Esto es todo. Si te ha sido útil, suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.